Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para a 12ª Conferência do Centro de Estudos Europeus e Alemães, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica. Esse centro de estudos é um centro de pesquisa, de informação e de ensino. E na parte de ensino nós temos um mestrado em Direito Europeu e Alemão, é um projeto piloto do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que é fomentado pelo CDA. E neste mestrado, estamos organizando uma série de conferências. E para a conferência de hoje, é um grande prazer receber aqui a professora doutora Belén Japase. Esta conferência será em espanhol, então passo a falar esta língua. Bueno, bienvenidos a todos, es un gran placer estar aquí nuevamente con la gran profesora Belén Japase y un tema de tanta importancia que es el sobreendeudamiento y este esfuerzo de todos nosotros, los países latinoamericanos, para mejorar la protección de los consumidores en nuestra región. Y para organizar este evento tuvimos la ayuda de varios alumnos de este centro de investigaciones sobre el estudio, ¿no?, europeo y alemán. Quería agradecer especialmente a Marcela Joelsen y a la querida alumna argentina que está aquí con nosotros este año, la Laila Moliterno, ¿no?, que entonces las alumnas van a presentar la profesora y conducir los trabajos de esta conferencia. De mi parte, de todos los profesores del centro y del programa de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, muchas gracias, querida amiga Belén Japase, y mande nuestros saludos a todos los amigos de Argentina, en especial de su universidad. Entonces, muchas gracias. Las palabras están con las alumnas organizadoras. Gracias. Profesora Belén, en nombre de los estudiantes, le agradezco su presencia. La profesora Belén es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de Obligaciones y de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de Tucumán. También es relatora de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y coautora del proyecto de Código de Defensa del Consumidor. Profesora Belén, por favor, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, como lo hice por privado, por la generosa invitación a la profesora Claudia Lima Márquez, que es un referente, que en Argentina todos los que estudiamos especialmente el derecho del consumidor tenemos una gran admiración por la profesora Lima Márquez, así que de verdad agradezco mucho esta convocatoria y agradezco especialmente también a Laila y a Marcela que han estado tan pendientes de cada detalle para que todo esto salga bien. Quedo a disposición igualmente para cualquier consulta, para cualquier profesor o persona interesada en el tema, para aquellas cuestiones que no puedan ser tratadas en este tiempo que vamos a compartir ahora. El tema propuesto está vinculado a una preocupación común que tenemos con Brasil. Entre Brasil y Argentina hay una preocupación entre las muchas preocupaciones que tenemos. Una está vinculada a la temática del sobreendeudamiento de los consumidores. Como lo decía recién la profesora Lima Márquez, en la región, en Latinoamérica, todavía hay una deuda pendiente en la regulación de esta problemática. Y por eso es que en este tiempo que vamos a compartir, vamos a desarrollar algunos de los temas con particular referencia a la situación que hoy atravesamos en esta pandemia y en esta emergencia. Pasamos, por favor. Creo que vamos a coincidir, de hecho, el proyecto de reforma al Código de Defensa del Consumidor del Brasil así lo pone en evidencia,
que existe una preocupación global en todo el mundo, en todos los países, en todas las latitudes. Hay una marcada preocupación por la problemática del sobreendeudamiento de las familias, de los consumidores. Y esa gravedad de la situación me parece a mí que hoy se hace más presente que nunca por esta situación de excepción, de emergencia, pero es una situación que en todos los países ha motivado una regulación pensando en la normalidad, en los tiempos de la normalidad, porque el sobreendeudamiento es una temática vinculada a la dinámica propia del mercado y no solo de estos contextos de coyuntura especialmente dramáticos. En general, los países han asumido la regulación de este tema convencidos de hacerlo de un modo sistémico, por ser esta la mejor posibilidad. Pasamos, por favor. Si pasamos revista, ocurre lo mismo en Brasil, en Argentina y en general en todos los países. Todos los portales de noticias dan cuenta del impacto que ha tenido esta emergencia derivada de la pandemia en general en las economías domésticas. Informes en Argentina del mes de mayo dan cuenta de que casi el 60% de las familias en Argentina han sufrido una reducción, una disminución en sus ingresos, y esto ha motivado que el 90% de las familias, es decir, 9 de cada 10 familias, hayan contraído deudas durante este tiempo de cuarentena. Los informes de la Universidad Católica también lo hacen evidente en el mismo sentido. Pasamos, por favor. Hay un organismo, el CERCS, Centro de Economía Regional y Experimental, que en los 2 últimos informes, en el mes de mayo y en el mes de junio, muestran que el 50% de los hogares en Argentina ha contraído deudas como consecuencia de la cuarentena y que ese 50% de las familias no tenía historial previo de deudas, de endeudamiento, y que esas deudas en general son deudas no bancarias y que responden a atrasos, a moras, a incumplimientos vinculados a servicios, a locaciones, alquileres y deudas contraídas especialmente con amigos y familiares. El informe del mes de junio es más preocupante todavía, porque además de incrementar ese volumen de endeudamiento de las familias, lo que hace evidente es que hoy un argentino medio de familia media acude a tomar deuda no en entidades oficiales, sino a prestamistas informales, con el impacto que eso supone por el alto costo y el mayor riesgo que supone la contratación o la toma de un préstamo en estas condiciones. Pasamos, por favor. Creo que tal vez estos datos solo pueden servir para poner en evidencia algo que en España, solo por citar un país, desde hace más de 10 años que se reclama. Por ejemplo, Isabel Álvarez Vega ya en el año 2010 nos advertía que el endeudamiento, el sobreendeudamiento de las economías domésticas es, además de una preocupación social, una preocupación sanitaria, porque tiene un impacto directo en la vida, en la salud de las familias. Lo mismo que Pablo Gutiérrez de Caviedes, que ya exhortaba en su obra del año 2009, sosteniendo que el diseño de políticas públicas y su implementación mediante procedimientos verdaderamente eficaces debe ser un imperativo constitucional de todo Estado democrático moderno. Pasamos, por favor. Frente a la primera pregunta, regular o no regular sobre la temática, creo que ya se trata de una pregunta superada. La problemática del sobreendeudamiento impone, exige la intervención del legislador, y si tuviéramos que justificar esta afirmación, sin ninguna duda diremos que lo justifica la especial vulnerabilidad de los sujetos afectados, el consumidor y su grupo familiar,
pero también lo justifica la naturaleza, aquellos bienes y derechos que resultan gravemente afectados por la situación de sobreendeudamiento. Y para aquellos a quienes no conmueva la situación de los consumidores, tendrá que aceptar también que el sobreendeudamiento impacta, además de la esfera personal de los consumidores, en el regular funcionamiento del mercado. Pasamos. Creo que se impone admitir, y coincidiremos tal vez en esto con la profesora Lima Márquez, que la problemática del sobreendeudamiento no se va a resolver dictando una ley y poniendo en ejecución una ley, pero sí estamos convencidos de que el dictado de una ley es un punto de partida absolutamente necesario, y que esa ley no debe ser una ley de mera coyuntura, de un contexto singular. La ley que asuma el tratamiento del sobreendeudamiento tiene que traducir, tiene que revelar que existe detrás de ello un modelo, una visión sistémica del problema, y que las soluciones que se ofrezcan respondan a los principios, guarden coherencia con el sistema general, el sistema normativo general dentro del cual se insertan. Así lo hacen los países en el derecho comparado. La ley de quiebras en Estados Unidos, cualquier país de la Unión Europea que regula la cuestión, y tal como lo propone el proyecto de reforma al Código de Defensa del Consumidor en Brasil, hay detrás de esas normas una idea, un proyecto, una visión del problema con esa mirada sistémica, que es la única que va a garantizar la eficiencia de esta propuesta regulatoria. Pasamos. Una cuestión central que asumimos los que integramos la comisión que propone el Código para Argentina pasaba por definir cuáles son los principios a los cuales debe ajustarse la regulación del sobreendeudamiento. Y las normas propuestas se asientan en dos grandes ideas. En la idea de la centralidad, de la tutela de la persona humana, tal como hoy está tratada en el Código Civil y Comercial de nuestro país, y en la llamada ética de los vulnerables. Hace unos días, en otro foro del que participaba la profesora Lima Márquez y el profesor Miralles, hablábamos del desafío de intentar ofrecer normas que ubiquen al consumidor y a la tutela de los vulnerables en un escenario destacado. En Argentina pensamos que esa tutela de la confianza y el principio de préstamo responsable son dos de los principios centrales que inspiran las soluciones normativas. Pasamos, por favor. Solo por citar una norma que consideramos clave en la propuesta de regulación de Argentina, menciono el principio de préstamo responsable. Y lo llamamos préstamo responsable para focalizar las normas en el que ofrece el préstamo, en el dador del préstamo, y no en la figura del tomador, del consumidor que acude al préstamo. El principio de préstamo responsable tiene consagración expresa en el artículo 79 del proyecto y se traduce en deberes concretos que deben ser de cumplimiento necesario para los operadores y los intermediarios de crédito. Indagar cuáles son las necesidades concretas de ese consumidor que quiere un crédito, asesorar y aconsejar adecuadamente ese crédito, advertirle además a ese consumidor cuáles serían los alcances de ese compromiso económico que va a asumir, evaluar los antecedentes crediticios y la solvencia de ese consumidor, informarle luego de esa indagación cuál es el resultado de la evaluación y decidir con fundamentos el otorgamiento o la denegatoria del crédito serán deberes de cumplimiento inexorable para el dador del crédito, así como adoptar cualquier medida que prevenga, que sirva de prevención del sobreendeudamiento, evitando cualquier práctica que estimule indebidamente
ese endeudamiento excesivo. Pasamos. Esta norma cierra con un párrafo que nos ha parecido decisivo, que es advertir que todos esos deberes que debe cumplir el dador de crédito traerán una consecuencia en caso de inobservancia. Dice el artículo que los costes, es decir, esas consecuencias adversas que deriven de un préstamo que se ha otorgado sin cumplir las obligaciones antes mencionadas, deberán ser soportados total o parcialmente también por el proveedor o el intermediario de crédito. La experiencia demuestra en las prácticas del mercado que en general el dador de crédito traslada todo el riesgo de la insolvencia al consumidor o al deudor. Y ese riesgo luego se traslada al sistema. Lo que propiciamos en esta regulación es que ese riesgo de insolvencia sea soportado por todos en una suerte de esfuerzo compartido cuando haya incumplimiento de los deberes. Pasamos, por favor. Lo hacemos en base a una idea, que es que la insolvencia y la eventualidad del incumplimiento del consumidor no es un riesgo ajeno, es un riesgo propio, íncito en la actividad de aquel que coloca créditos en el mercado. Y esta idea es la que debe servir de fundamento jurídico para la llamada descarga de deuda, la segunda oportunidad o esa liberación del pasivo pendiente. Pasamos, por favor. La prevención del sobreendeudamiento es prioritaria y en esto coincidimos también con el proyecto brasilero. Resguardar las buenas prácticas es un objetivo central de la regulación del sobreendeudamiento y todos deberíamos estar interesados en que no haya desvíos de las conductas, tanto de los proveedores como de los consumidores, y que son necesarios programas de educación al consumidor para evitar, para prevenir esta situación de sobreendeudamiento. Pasamos, por favor. El proyecto destina todo un capítulo a medidas preventivas del sobreendeudamiento que van o están concebidas entre los artículos 84 a 90, y estas medidas principalmente están vinculadas al control de la actividad publicitaria, a imponer un contenido informativo mínimo o de base, a un deber de asistencia y asesoramiento, a reforzar ciertas formalidades impuestas al contrato, al empréstito, y además, pasamos por favor, en el proyecto sumamos dos medidas, reconocemos dos derechos que de algún modo están inspirados en la regulación de crédito al consumo española, que es el derecho al pago anticipado del crédito y a un derecho de arrepentimiento que tenga un funcionamiento singular, tratándose de la operatoria de crédito para el consumo, por supuesto. Sobre esto tenemos mucho material y, por supuesto, a quien le interese, quedo a disposición para ello para otra oportunidad. Pasamos, por favor. Por supuesto que la solución, las medidas curativas de saneamiento, cuando ya el sobreendeudamiento está consumado, el saneamiento es la base. Buscamos soluciones curativas. Y la primera solución en general en todas las leyes hace pie en la renegociación del pasivo. Pero también sabemos que este es un mecanismo indirecto de saneamiento, porque la liberación del deudor, la liberación del consumidor, su rehabilitación, van a depender de un tránsito previo, de esa posibilidad de conciliar intereses, de arribar a un acuerdo y de cumplirlo en forma satisfactoria. Pasamos, por favor. Coincidimos en general de que la novedad, porque la idea de renegociación no es nueva, está en muchos cuerpos normativos, pero la novedad en una ley, en un código de defensa del consumidor, la novedad es definir nuevamente en qué escenario debe producirse esa renegociación y cuál es el rol
que deben asumir los funcionarios que tengan a su cargo la conducción de esa instancia de renegociación. La idea es aportar un guión propio, un libreto propio, y no copiar soluciones de otras leyes, de otros países que no tienen en cuenta nuestras realidades. Y fundamentalmente, la idea es ofrecer un procedimiento eficaz para poner en ejecución esta renegociación. Pasamos. La instancia de renegociación, estamos convencidos que debe ser impulsada, debe ser promovida, debe ser asistida y debe ser acompañada cuando obviamente aparezca como una salida eficiente para el caso particular, para esa economía doméstica endeudada en exceso. Y esto dependerá de muchas cosas, pero entre otras, de la posibilidad de reunir a los acreedores, de generar un diálogo, de acercar esos intereses que se encuentran en tensión y arribar a un acuerdo que pueda ser cumplido por nuestro consumidor. Pasamos. Por supuesto que la estrella, la medida de saneamiento estrella es la descarga de deuda, la liberación del consumidor, la rehabilitación de esa economía en crisis. Creemos que este es un beneficio que debe ser reconocido, existe consenso generalizado respecto de la necesidad de incluir en nuestras leyes este beneficio y que sirva de estímulo para que el consumidor que se encuentra sobreendeudado acuda al procedimiento diseñado al efecto y lo haga en tiempo oportuno, antes de que las consecuencias de ese endeudamiento sean especialmente gravosas. Pasamos. El beneficio, por supuesto, consiste en liberar al consumidor de esas deudas que aún se encuentran pendientes, que aún se encuentran insatisfechas, beneficio que se otorgará no a cualquier consumidor endeudado, sino a aquel que reúna los requisitos previstos por la ley y en el marco de un procedimiento especial que se diseñe a esos fines. Pasamos. Insisto en la idea de que no se trata de un deudor cualquiera, hablamos de un consumidor, es decir, hablamos de un sujeto que no puede ser liquidado, que no puede ser extinguido, que no puede desaparecer del sistema por resultar económicamente inviable. Pensemos juntos, aunque el consumidor fuera condenado en una ejecución individual o en un concurso o quiebra, aunque fuera condenado a pagar todas y cada una de sus deudas, seguramente en ese esfuerzo no se conseguirá la satisfacción de los acreedores. Pero sí estamos seguros de algo, que es que ese consumidor quedará sometido a una situación de exclusión y de marginalidad que hoy es absolutamente inaceptable. Pasamos. De todos los modelos regulatorios, sabemos que en los distintos países se han acudido a vías distintas. En Argentina, como en Brasil, proponemos la regulación de la temática del sobreendeudamiento dentro de los códigos de defensa de los consumidores. En esa senda transita Argentina y transita Brasil. En Argentina, el proyecto de Código de Defensa del Consumidor está debatiéndose tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, un debate en paralelo que no sabemos si es bueno o malo, pero queremos que se debata, que se ponga sobre la mesa la discusión y se asuma el debate de esta cuestión. Pasamos. El saneamiento del consumidor en la propuesta argentina ofrece un escenario alternativo. El consumidor sobreendeudado podría instar el trámite para obtener su rehabilitación en sede administrativa ante la autoridad de aplicación o directamente en sede judicial ante el juez competente. Pasamos, por favor. Esta opción del consumidor lo remite a un trámite que tanto en sede administrativa como en sede judicial
debe observar ciertos principios, más allá de la reglamentación, del modo en que ese trámite se lleve adelante, debe respetarse el principio de orden público de protección y la protección especial de la situación de vulnerabilidad, el respeto de la dignidad de la persona humana y de la familia, el principio de buena fe, el principio de préstamo responsable al que nos referimos antes, y sobre todo, al último de los principios, al principio de eficacia. Dispone el proyecto que el trámite debe ajustarse a caracteres de inmediatez, simplicidad, celeridad y gratuidad. Pasamos. Sintetizo para focalizar en la situación de coyuntura. Tanto en sede administrativa como en sede judicial, el trámite tiene etapas similares. El consumidor presenta su solicitud y su presentación inicial, verificado si concurren los presupuestos subjetivos y objetivos, el funcionario decide la apertura o no de ese procedimiento. Inmediatamente se dispone una convocatoria en caso de apertura para que se genere esa instancia de conciliación de ese consumidor con sus acreedores, donde el objeto es renegociar, lograr acuerdos de pago o de liquidación de bienes, teniendo como norte, como objetivo, la rehabilitación de ese consumidor endeudado en exceso. Pasamos. Por supuesto que como estímulo para que el consumidor acuda y lo haga oportunamente a estos procedimientos, la idea es que esa apertura del trámite provoque consecuencias beneficiosas para ese consumidor, como impedir que se inicien nuevos juicios y acciones, dejar sin efecto medidas cautelares que comprometan el salario, suspender cualquier medida que suponga desalojar, expulsar al consumidor de su vivienda o de su lugar de trabajo, suspender el curso de los intereses, entre otras medidas. Creemos que esto puede servir como un estímulo para acudir al procedimiento y hacerlo, como decía, en forma pronta. Pasamos, por favor. Me propongo destacar solamente algo, que es que en el marco de esta conciliación, el proyecto argentino propone que el funcionario en sede administrativa o en sede judicial tenga amplias facultades para obtener esa salida, esos acuerdos, y que debe estar reforzado de facultades para orientar las soluciones y para neutralizar o impedir cualquier conducta que perjudique esa finalidad de rehabilitar al consumidor. Pasamos. El objetivo es lograr acuerdos de pago, acuerdos de liquidación de bienes o cualquier otro mecanismo. Y pasamos nomás. La idea es que transitadas estas instancias, lo pasamos, Marcela, por favor, es que aquí ya sí el juez, arribados a los acuerdos, acuerdo de pago, acuerdo de liquidación o cualquier otra medida de saneamiento, el juez lleve adelante un control de esas medidas dispuestas para poder decidir luego la liberación del pasivo pendiente y la rehabilitación, por supuesto, cuando el acuerdo fuera cumplido, pero aún en caso de que haya un incumplimiento parcial o aún cuando los bienes de ese consumidor resultaran insuficientes para dar satisfacción a los acreedores. Pasamos, por favor. Lo decía la profesora Lima Márquez hace casi 2 meses, un poco más de 2 meses. El sobreendeudamiento de las economías domésticas hoy tiene una fisonomía, se presenta como una pandemia. En todos los países, en todas las latitudes, hay una gran preocupación por el impacto económico de esta situación de emergencia que vivimos. Y frente a una pandemia, lo que todos buscamos son vacunas. Y hoy las vacunas, lo decía la profesora Lima Márquez, está en los códigos, en proponer un tratamiento sistémico. Lo decía ella mejor que nadie. Aunque existan normas aisladas, normas puntuales, aunque los tribunales den respuestas loables, saludables, aunque existan programas
que tiendan a atender la problemática, lo que hace falta es acudir al sistema y que el código, con su visión de sistema, con su coherencia, con sus principios, con sus normas, es sin ninguna duda el vehículo apropiado para una solución eficiente del sobreendeudamiento de los consumidores. Pasamos. Mientras llegan las vacunas para prevenir o llegan los remedios para curar esta pandemia que es el sobreendeudamiento, hoy, al menos en Argentina, la exhortación, el llamado, la esperanza está puesta en los jueces, que hoy, con el derecho que tenemos, con nuestra modesta ley de defensa del consumidor en Argentina y con nuestro inmenso Código Civil y Comercial en Argentina, con esas herramientas tenemos que poder los consumidores reclamar y los jueces decidir cómo neutralizar las consecuencias de este sobreendeudamiento. Pasamos, por favor, Marcela. Tanto en aquellas acciones preventivas que el propio consumidor impulse o lleve adelante, tenemos que poder encontrar respuestas. Y afortunadamente nuestros tribunales en Argentina están comenzando a dar respuestas con lo que tenemos al alcance. No tenemos código, no tenemos regulación del sobreendeudamiento, pero tenemos una ley y un código civil y comercial maravilloso, moderno. En lo que tiene que ver con las prácticas o con las cláusulas abusivas, nuestros tribunales están mostrando que muchas cláusulas contenidas en los contratos resultan abusivas, a veces referidas al precio en moneda extranjera, donde el acreedor se reserva el derecho de optar por la cotización de Nueva York, la cotización del Uruguay, y a su elección al momento del pago es el acreedor el que decide. A veces las cláusulas vinculadas a los intereses moratorios o a los punitorios o cláusulas penales también muestran comportamientos abusivos que los jueces pueden perfectamente hoy contener y neutralizar. A veces los contratos traen cláusulas que suponen renuncias a derechos y eso también hoy puede ser controlado y contenido con el derecho vigente. Pero además vemos que en los contratos existen cláusulas donde el acreedor se resguarda o propone normas vinculadas a asegurar su cobro con absoluta indiferencia por la situación del consumidor deudor. No sé si será tan frecuente en Brasil, pero en Argentina es muy frecuente que el consumidor toma un préstamo y en ese mismo contrato autoriza a que el acreedor tome de la cuenta en la que le depositan su salario, se cobre antes la cuota de su crédito y cuando el consumidor va a cobrar su salario en el momento del pago, encuentra que ese salario está absolutamente disminuido porque primero el acreedor cobró su crédito y lo hizo por una adhesión voluntaria, si podemos decir voluntaria, que el propio consumidor hizo al tomar el crédito. Lo mismo pasa cuando en una cláusula el consumidor cede, transmite esa disponibilidad de su haber que muchas veces lo coloca en una situación de absoluta marginalidad. Pasamos, por favor. Además, pueden haber acciones preventivas a otros fines, donde el consumidor requiere información o solicita asistencia o asesoramiento para sortear una dificultad en el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy en Argentina, la falta de una regulación específica no debe ser justificación para que los jueces hoy no puedan resolver con lo que tenemos estas situaciones. Pasamos, Marcela, por favor. Lo que es más grave es que cuando estamos en acciones judiciales promovidas por los acreedores contra los consumidores, el escenario, el mapa de tragedias es aún mayor. Sea que se reclame el cumplimiento de contratos por préstamos, tarjetas de crédito, círculos de ahorro
o se trate de ejecuciones de hipotecas o prendas o ejecuciones de los llamados pagarés de consumo, el juez debe ejercer un control irrenunciable. Avanzamos, Marcela. Y concretamente, en todos estos casos, juicios iniciados en contra de los consumidores, el juez debe controlar, entre otras cosas, primero, que la vía procesal utilizada sea adecuada para que ese consumidor ejerza adecuadamente su derecho de defensa. Hoy en Argentina hay muchos jueces que ya están resolviendo, por ejemplo, que una ejecución prendaria no ofrece al consumidor un ámbito de debate adecuado. Pero además el juez debe controlar que la deuda reclamada efectivamente exista y sea una deuda legítima, que la composición de esa deuda sea legítima. Muchas veces pasa, es una práctica frecuente en Argentina, que los consumidores son demandados y no se presentan al juicio, no contestan demanda. Eso no debe autorizar al juez a no controlar cuál es la deuda que se reclama. Debe hacerlo aunque el consumidor no ejerza esta defensa. Y todavía más para avanzar con lo concreto, es que el juez debe, en cada juicio iniciado contra el consumidor, verificar si esa ejecución no tiene un impacto patrimonial o no patrimonial que afecte, como decíamos recién, la disponibilidad del salario, ese mínimo para la subsistencia del consumidor, o si esa ejecución no pone en riesgo la vivienda familiar o los bienes afectados al trabajo. Esto es importante porque hoy en Argentina los jueces están dictando medidas cautelares por las que se ordena la reducción del valor de las cuotas para que ese consumidor conserve un mínimo de subsistencia. Pasamos, Marcela, por favor. Hoy, como les decía, el Código Civil y Comercial nos ofrece muchas herramientas que sirven para dar soluciones, modelos para revisar esos contratos que se encuentran en crisis. Y estas normas están previstas en el Código Civil y Comercial para los tiempos de normalidad. Pero por supuesto que esas herramientas diseñadas para la normalidad tienen que servir para este tiempo de emergencia. Por supuesto, el control de la abusividad contractual, lo decíamos recién, renuncias de derechos, facultades reservadas, intereses moratorios abusivos o usurarios, prácticas empresarias donde se genera una situación de abusividad, pueden ser controladas hoy por los jueces. Pasamos, Marcela. Pero además, y hablando ya de renegociación de ese contrato, en Argentina hoy hay una expresión que ya no es coronavirus, sino corona crisis. Y ese corona crisis está impactando en los contratos. Y frente a un contrato que está en desequilibrio, se impone revisar, se impone volver a negociar. Y esa renegociación encontrará marcos individuales, pero también es muy importante promover renegociaciones colectivas. Hoy, Gonzalo Soso en Argentina y Jorge Galdós han escrito muy importantes trabajos vinculados a la necesidad de que aquellos que ejercen la representación colectiva de los intereses de los consumidores impulsen y lleven adelante la renegociación de ciertos contratos que por su impacto, por su masividad, deben encontrar respuestas colectivas, porque no es posible renegociar individualmente cada contrato, cada hipoteca, cada crédito para vivienda, etc. Esto es muy importante, promover para problemas colectivos soluciones colectivas. Pasamos, Marcela. Para finalizar, creo que también tenemos en Argentina la suerte de poder encontrar en este Código Civil y Comercial
nuevo porque tiene solo 5 años. Acabamos de celebrar el 1 de agosto los 5 años de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, donde tenemos dentro de la teoría general de las obligaciones y dentro de la teoría general del contrato muchas herramientas para impulsar esta revisión y estas nuevas soluciones para los contratos en desequilibrio. Tenemos las herramientas tradicionales como la figura de la imposibilidad de pago, la teoría de la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente. Hoy muchos jueces acuden a la idea de la frustración de la finalidad para dar respuesta a muchos contratos en conflicto. Otros acuden a la idea del enriquecimiento indebido, pero hoy nuestro código, además, el Código Civil y Comercial, ofrece 2 figuras que van a encontrar en este contexto de emergencia una gran aplicación. Una es la figura de la tutela preventiva del contrato, prevista en el artículo 1032, para aquellos contratos en donde ya se avisora que viene un incumplimiento y hay que prevenir las consecuencias de esa crisis en el contrato. Y la figura de la suspensión del contrato, que pone en pausa algunas de las cláusulas para esperar que se renegocie, que se vuelva a comenzar para encontrar nuevamente ese equilibrio perdido como consecuencia de la crisis. Pasamos. Cierro con una idea de un amigo común. El profesor Lorenzetti en Tucumán hace unos años dejaba una idea que me parece que hoy cobra gran actualidad. Nos decía Lorenzetti que en general las catástrofes económicas nos conducen a tragedias sociales. Y nos decía Lorenzetti en ese momento que superar esas crisis, superarlas, sortearlas con éxito, nos impone una mirada global, una mirada en el sistema. Nos impone estudiar la multicausalidad, la causalidad plural de estos problemas que tenemos que resolver. Y como la causalidad es plural, también son plurales las responsabilidades de todos los actores implicados en el problema. Estoy convencida que en esta senda transita la propuesta del Código de Defensa del Consumidor en Argentina, porque además también hemos tenido los mejores modelos a imitar, como es el Código y la propuesta de reforma del Código de Defensa del Consumidor del Brasil. Ojalá nuestros países, Argentina y Brasil, encuentren en el Congreso esa respuesta para poner a nuestros países a la vanguardia de la tutela de los consumidores. Agradezco muchísimo este espacio y quedo a disposición para el intercambio que quieran en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, querida profesora Belén. Es realmente impresionante lo que ya ha sido refletido, pensado en Argentina sobre el tema. Realmente congratulaciones a todos de este bellísimo proyecto de código de defensa del consumidor de los amigos argentinos. Realmente muchas gracias por esta excelente ponencia. Y vamos a empezar, tenemos algunos minutos para una discusión sobre estos importantes temas. Los estudiantes van a poner cuestiones, pero yo quería proponer una reflexión sobre un tema muy importante que colocó y mismo habló sobre la posibilidad de discutirnos después, que era el derecho de arrepentimiento. Y si bien comprendí, es un derecho general en todos los créditos de consumo, ¿no? ¿Y cómo sería diseñado este derecho? 7 días, 10 días, 14 días. ¿Y cómo sería la devolución? ¿Se ha pensado en esos detalles, en este derecho de arrepentimiento nuevo? El proyecto propone una regulación minimalista, una regulación de presupuestos mínimos.
hemos debatido mucho sobre la letra chica que debería tener este derecho. El modelo está en la Ley de Crédito al Consumo española. Pensamos, siguiendo ese modelo, la discusión del plazo, por supuesto, está abierta, pero consideramos que debe haber un plazo, no lo fijamos al plazo. Por supuesto que debería ser, podría ser entre 10 y 14 días. La idea es que ese derecho de arrepentimiento impactara, por supuesto, el arrepentimiento supone la devolución del capital que se hubiera otorgado, y si se hubiesen hecho pagos, si ya se hubiese hecho algún desembolso, por supuesto, recalcular en esa restitución de las sumas lo que corresponda, teniendo en cuenta las tasas, es toda una cuestión económica. Esto entiendo que no ha generado mayores conflictos en la realidad, en la práctica en España, y por eso es que nos proponemos, si bien el derecho de arrepentimiento, como saben, existe en general para todas aquellas contrataciones a distancia, en la operatoria de crédito, este derecho de arrepentimiento tiene alguna lógica y un paralelo, pero se trata de un derecho que hay que regular de modo específico y diferente para el caso de la operatoria, porque este derecho, al igual que el derecho a un pago o a una cancelación anticipada, impacta en la economía de los créditos que se colocan en el mercado, y suele haber resistencias de las entidades de crédito. Por supuesto, esto tendría que generar un debate para encontrar los consensos, de modo que pueda ser una norma de aplicación práctica real. Y ahí está el desafío de sentarse con los sectores implicados para que esto sea viable y se haga de un modo que permita su aplicación práctica eficiente, por supuesto. Sí, muchas gracias. Se puedo también compartir una reflexión sobre este tema. Sí. Realmente los alemanes tienen un dito popular que dice que el diablo está en los detalles. Así es. Aquí pensábamos que estaba muy, muy simples y tuvimos 6 meses de negociaciones solamente con la FEBRABAN, que es la Federación de Bancos. Teníamos un modelo, vamos a decir, sui generis de 7 días, pero que la persona sí podría recibir su crédito y después de hacer un pago. Pero ahora, al final, al momento que se aprueba, la FEBRABAN insiste en unos detalles como los juros, porque 7 días puede ser mucho juro de tal, y también sobre la información que ellos tienen que recibir, exactamente quién está pidiendo arrepentimiento, ¿no? Entonces se complicó mucho esta norma de derecho de arrepentimiento. Entonces yo no estoy totalmente... no confío totalmente que sea aprobada fuera, no va a ser vetada por el presidente a pedido de los bancos. Entonces, realmente ahí me parece que es y no es un derecho general, pero solamente para créditos consignados, que sería algo como descuentos por planilla o algo así, ¿sabe? Sí. Créditos que tienen descuentos por planilla. Entonces, muy restricto este derecho aquí en Brasil. Por eso me llamó mucho atención esta idea. Hay mucha resistencia, y comprendo que hemos tratado de hacer una propuesta de contenidos mínimos, porque en esa línea también transitó el Código Civil y Comercial, sabiendo, por supuesto, que en el debate en el Congreso esa letra chica va a ser exigida o acotado la figura, o tendrá la suerte del veto seguramente si llegara a ser sancionada.
pero comprendo que esto exige un debate que me imagino que es el debate que ya Brasil lleva transitado más avanzado, y bueno, ojalá encuentre buen puerto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo tengo otras preguntas, pero quería pasar la palabra a las estudiantes para ver si hay otras preguntas del público. Laila, no sé si quieres tú hacer las preguntas. A ver si... No. Hay un Laila, problema de sí, sonido. sí. Deja que lo hago para profesora. Profesora Belén, muchas gracias. Hay una pregunta de Teodoro. Yo dije que en los últimos meses el Congreso Nacional Argentino ha aprobado leyes para tratar de consolidar la soberanía del país sobre las Islas Malvinas. Ello le pregunta si, en su opinión, pueden esas medidas políticas agravar las crisis económicas, asustando a los investidores extranjeros y contribuir al desempleo y al sobreendeudamiento. De verdad, no lo sé. Argentina despierta mucha desconfianza a los inversores. Y sí, no tengo respuesta a esa pregunta. Sin ninguna duda que los mercados responden a estímulos de confianza y Argentina tiene poco crédito internacional para convocar. Eh, Lamentablemente, por eso es que yo también impulso y promuevo que las soluciones que se adopten para temáticas como esta del sobreendeudamiento de los consumidores no sean chispazos de normas de pura emergencia. Necesitamos un derecho con vocación de estabilidad, necesitamos un derecho con vocación de sistema. Comprendo que en general en todos los países, frente a situaciones extremas como las que estamos viviendo, se empiezan a dictar normas, como en Argentina ha ocurrido, incluso bajo el formato de los llamados decretos de necesidad y urgencia, que no pasan por el Congreso, en donde se dictan normas concretas para las hipotecas, para los círculos de ahorro, para las tarjetas de crédito, para focos de conflicto aislados, y eso es necesario y está bien. Pero lo que tenemos que tratar de construir son derechos estables y respuestas de sistema, como lo hace Brasil y como intentamos hacer también en Argentina con este proyecto. Por supuesto que en Argentina los mensajes son un tanto equívocos. Yo trato de apostar a lo que pensamos que estamos haciendo bien y a aquellas cosas que no compartimos o que responden a la política pura y no podemos modificar los que no nos dedicamos a la política. Trato de apostar y pensar en positivo. Y el crédito y la confianza se genera, y se genera de a pasos cortos. Cuando uno perdió la confianza, reconstruir esa confianza impone pasos breves pero firmes, y en esa senda intentamos transitar. Esa medida concreta, que además no la tenía presente, seguramente generará más desconfianza en algún sector, pero bueno, trataremos de salir primero de la emergencia para luego, ojalá, nuestros representantes sepan cómo reconstruir otras desconfianzas que nos hemos ganado. Perfecto, muchas gracias, profesora Belén. Y yo también tenía una otra pregunta sobre la liberación de las deudas, ¿no? En algún momento la profesora Belén habló sobre la posibilidad de este control del juez llevar a la liberación de las deudas. Aquí también el proyecto tenía este intento, vamos a decir, cuando empezó, pero ya para su aprobación unánime en el Senado Federal se retiró toda la
posibilidad de liberación de deudas. ¿Y por qué? Porque en Brasil, no sé, en Argentina, pero hay mucho miedo del moral hazard, ¿no? Que las personas se aprovechen, personas que podrían pagar, estar bien con sus acreedores, de utilizar estas vías para solución, ¿no? Entonces, realmente, ojalá que Argentina nos dé este ejemplo. Acho que va a repercutir aquí también, pero no está más, no hay ningún perdón de deudas. Lo que hay son sanciones, también muy bien de que habló la profesora sobre que es necesario, ¿no? El descumplimiento de los deberes de buena fe, de cooperación, de información, etcétera, tienen que tener una sanción clara, ¿no? Y por eso mi sugestión también a los colegas que nosotros teníamos 3 proyectos y un proyecto era procesal. En este proyecto procesal que no andó, que no fue recibido por el Senado, estamos a retirar retiramos, ¿no? Algunas de las sanciones que vienen en la parte más procesal del código. Y una sanción muy interesante es la multa civil o las pierdas punitive damage, ¿no? Las pierdas punitivas para los casos de reincidencia, a los casos de muchas sanciones que el mismo proveedor tenga recibido. Y esta punición, la multa civil, como se dice en portugués, pero sería una punitive damage, ¿no? Acabó por ser bien recibida por los buenos proveedores que, claro, no quieren mejorar su conducta y no continuar en el error, ¿no? Y los otros no, continúan en el error con muchas sanciones, no pagan, etcétera. Entonces viene una gran sanción punitiva. No sé si hay algo así semejante en el proyecto. Sí, a ver, nosotros en la ley argentina, hoy tal como está, la figura del daño punitivo serviría perfectamente para sancionar prácticas empresarias, hablando de la operatoria de crédito, cualquier práctica empresaria que alentara el endeudamiento excesivo o que contribuyera de algún modo a esta situación de sobreendeudamiento. Todos esos deberes previstos bajo el título de préstamos responsables, de algún modo están hoy en el derecho vigente, pero no están sistematizados. La propuesta argentina es que cualquier crédito o préstamo que se hubiera dado infringiendo o no cumpliendo estos deberes involucra o compromete la responsabilidad del dador de crédito. Creo que esto es fácil de comprender. Si una situación de sobreendeudamiento es un riesgo previsto, previsible para el dador de crédito, todo el que coloca crédito en el mercado tiene ya estudiado y tiene medido el porcentaje de deudores que no van a cumplir. Cuando esos deudores han contraído deuda sin tener capacidad de reembolso, también es responsable aquel que le otorgó un crédito. Tenemos fallos, por razones de tiempo no lo mencioné, pero tenemos ya algunos pronunciamientos en Argentina donde los jueces ven y dicen, si usted pudiendo conocer la situación de ese deudor le otorgó un crédito a sabiendas de que no lo iba a poder cancelar, y para cancelar ese le dio un segundo crédito y luego le dio un tercero, usted, dador de crédito, es corresponsable de ese endeudamiento. Acudimos a una idea del llamado esfuerzo compartido. Aunque no tengamos hoy el código, creo que podríamos construir esa respuesta. La eventualidad del incumplimiento es un riesgo propio, no es ajeno. Y si es un riesgo propio de la actividad, ¿cómo vamos a dejar fuera al dador de crédito de estas consecuencias?
Por supuesto que la buena fe del consumidor es un requisito necesario para que sea merecedor de la segunda oportunidad o de la descarga de deuda. El funcionario, cuando reciba la solicitud del procedimiento, podrá constatar cómo está, cuál es la composición de esas deudas. Y ahí podrá ver, según el tipo de acreedores, el tipo de bienes, si ese consumidor se ha endeudado en forma irreflexiva, en forma deliberada o de mala fe, y ese consumidor no va a merecer la segunda oportunidad como la estamos proponiendo. Por supuesto que hay resistencia y muchos alegan esto de que los consumidores acudirán a esta figura para purgar sus pecados y quedar limpios en su historial de deuda. Pero nosotros confiamos en que podrá haber un manejo transparente y que la solicitud de inicio del procedimiento podrá mostrar cuáles son los antecedentes, cuál es la composición de ese pasivo, cuál es el origen, cuáles son los montos, en qué tiempo el consumidor se endeudó, si era una deuda que venía de arrastre y de largo tiempo o toda una deuda concentrada en un tiempo pequeño. Hay muchas cuestiones a analizar. Y sí coincido con la profesora Lima Márquez que la figura del daño punitivo prevista ya hoy en nuestra Ley de Defensa del Consumidor y con mucha aplicación práctica, especialmente frente a las prácticas abusivas o lesivas de la dignidad del consumidor, que está nuevamente tratado en el proyecto, son herramientas perfectamente aplicables a aquellos dadores de crédito que colocaran crédito, que generaran una situación de endeudamiento excesivo con total indiferencia por la situación de ese consumidor y de su grupo familiar. Es una gran herramienta la del daño punitivo. En Argentina va creciendo su aplicación y por supuesto que el proyecto refuerza la figura, la mejora muchísimo respecto de la que hoy tenemos, pero confiamos en que esta descarga de deuda sea, esta nueva por segunda oportunidad, sea una realidad. Es curioso que es una figura que la tienen casi todos los países del mundo con economías estables, y no hablo por Brasil, pero en Argentina, donde pasamos crisis inflacionarias recurrentes, cíclicas, nos podamos permitir no tener una medida curativa o de saneamiento como la segunda oportunidad o descarga de deuda cuando la tienen países de economía estable. Aquí la necesitamos y confío en que los legisladores en el Congreso podrán pensar que es una solución posible para nuestro país. Muchas gracias, realmente comparto este pensamiento. Yo trabajé en el relatorio del Banco Mundial de 2012 y ahí el profesor Jason Kilburn tiene muchos pasajes que habla que es la mejor manera de solucionar es el Fresh Start. Realmente es la mejor manera. Bueno, esperamos que realmente sea posible esta aprobación en Argentina. En cuanto hablaba, profesora, tuve muchas ideas de cooperación futura entre los autores del Código argentino en nuestras investigaciones en Brasil, y pensaba especialmente ahora, quizá hablamos con el profesor Gonzalo Soso también, para hacer una sugestión a los ministerios de justicia, especialmente al Comité Técnico número 7 de Mercosur. Hicieron hace poco, usando el proyecto de código, una lista de principios para el comercio electrónico, excelente, pero podríamos nosotros hacer una lista de principios también para la pandemia, para el COVID y el sobreendeudamiento de los consumidores. Y así sería maravilloso ayudar los parlamentos de ambos los lados a utilizar este proyecto bellísimo
de Argentina como bases, ¿no? Entonces, Ojalá. vamos a hacer. Se puede hablar con el profesor Gonzalo Sos, el profesor Gabriel Stiglitz, Carlos y todos, ¿no? Hernández, para que se pueda reducir en principios, en grandes líneas, que convergentes, y yo puedo presentar por la parte del Comité Técnico Brasileño, los argentinos también, y la profesora Dora Zafir por Uruguay, que ya tenemos mucha fuerza, ¿no? Y quizá ayuda la aprobación de Ojalá. países. Ojalá. Tenemos que unir esfuerzos. Es una pena que tanto tiempo de trabajo y tantas buenas iniciativas no encuentren el cauce en la política. Ojalá la política estuviera un poco más cerca de la academia y encontráramos esa comunicación. Pero es muy buena idea, Claudia, poder sumar esfuerzos en la búsqueda de algo que es para todos. Muchas gracias. Bueno, podríamos continuar hablando toda la tarde, sería un gran placer, pero el tiempo y tenemos otros compromisos. Entonces paso la palabra a las estudiantes para el agradecimiento final. Muchas gracias. Profesora Belén, muchas gracias por la bellísima conferencia que demostró que Argentina y Brasil pueden unirse en esta batalla contra el sobreendeudamiento de los consumidores, que es aún más relevante en este momento de pandemia. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Gracias, Laila. Gracias, Marcela, por la grande organización, ¿no? Damos por encerrada esta sesión. Muchas gracias, profesora. Gracias. Chao, gracias. Chao.